Vamos a revisar nuestro tema de hoy de nuestros grupos pequeños, de nuestros grupos vida, y el tema que quiero compartir contigo, y para que luego lo conversemos en nuestro grupo pequeño, es un buen diagnóstico espiritual. Un buen diagnóstico espiritual, ¿sí? No hay como tener buenos diagnósticos. Les cuento, al principio conversaba con mis amigos que se conectaron justo a las 8, que hoy día me entregaron un diagnóstico que yo no quería escuchar, pero me entregaron un diagnóstico, tuve que ir al traumatólogo y me tengo que operar. ¿Sí? Me tengo que operar mi rodilla derecha, me tienen que operar de meniscos, querido Pablo Gilis. No me lo pude sacar. Era un diagnóstico que me dieron en abril y ¿sabes qué? Lo pateé así como que lo dejé pasar porque no me dolía tanto, entonces dije, esto es funcional, y el domingo voy bajando aquí la escalera y me dio un tirón en la rodilla así, pero que hasta ahora me duele. Y ya, eso gatilló el ir al traumatólogo a ver la segunda opinión, y la segunda opinión fue, tiene que operarse. Seguramente me explicaba el traumatólogo que al pisar con el pie derecho ese domingo, el menisco, la rodilla giró y me empezó, como él usó este término, a picar por dentro. Entonces ahora al pisar me duele mucho. Tengo que andar con mucho cuidado. Entonces prácticamente estoy en casa. Entonces no recibí un buen diagnóstico. Me tengo que operar y el próximo viernes 19 a las 2:30 tengo que estar en la clínica para operarme. Va a ser ambulatorio con la nueva tecnología que hay para operar rodillas, pero tiene que tener su grado de cuidado. Pero les soy honesto, no lo puedo creer. ¿Cómo? De verdad, o sea, ¡ah! Ya. El tema de hoy se llama un buen diagnóstico espiritual. Y quiero hacer el espejo con esto porque yo recibí no un buen diagnóstico clínico. Y tengo que hacer algo al respecto de eso, ¿no? Cuando no hay un buen diagnóstico. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos un buen diagnóstico espiritual? Y de eso vamos a conversar, que creo que es lo más relevante y trascendente también. Un buen diagnóstico espiritual está dado por un montón de hábitos, que hoy día solo veremos 3. Pero realmente es más complejo, porque acá hicieron una resonancia, el médico vio otro examen y dijo, hay que operar. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra vida espiritual no está buena? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro diagnóstico espiritual es negativo, que tenemos que hacer ajustes? ¿Quién nos dice eso? ¿Mm? ¿Sacas una hora, un bono para que alguien te diga, mire, su vida espiritual no está bien? ¿Cómo lo hacemos, queridos amigos? ¿Cómo te das cuenta si tu vida espiritual está buena o no? ¿Cómo te das cuenta si tienes una buena salud espiritual? ¿Cómo te das cuenta? Yo, aparte del dolor, tuve que ir al médico para que me dijera, señor, lo siento, no hay más margen, se tiene que operar. Quiero que revisemos 3 hábitos espirituales que van a dar cuenta si efectivamente tu vida y mi vida es una vida espiritualmente saludable. Estos 3 hábitos, a medida que los escuchemos, quiero que evalúes y pienses en qué grado están presentes en tu día a día. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la iglesia saludable? A todo esto, Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la iglesia. ¿Sí? Esto de que vino el Señor, o oremos para que el Señor se haga presente, o porque su presencia esté. ¿Se acuerdan de esa oración? Oremos para que el Señor esté presente en el culto, para que el Señor esté ahí, para que el Señor esté ahí. Perdóname, ¿qué onda con eso? Si tú eres la iglesia, tú eres el templo. Eso vamos a orar para que el Señor esté ahí, se sienta y se mueva. Viejo, tú eres el templo, tú eres la iglesia, Dios mora en ti. No, Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en la iglesia. Es decir, siempre está en tu corazón, o no. Ahora, ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo los conceptos de repente se malentienden? ¿Ah? Bueno, ese es otro tema, pero hablemos de la salud espiritual. ¿Y cómo está tu salud espiritual hoy? Veamos 3 hábitos que nos pueden decir, en la medida que los escuchemos, cómo está nuestra salud espiritual. A lo mejor al terminar esta reflexión y juego conversando con tu grupo pequeño, se dan cuenta que a lo mejor el diagnóstico espiritual hoy día no es muy bueno. Y si no es muy bueno, no hay tema, no hay rollo, dijeron por ahí. Si el diagnóstico no es bueno,
está el grupo Vida para decir, ok, ¿y cómo mejoramos esto juntos? ¿Sí? ¿Cómo mejoramos juntos? Veamos entonces estos 3 hábitos. Si quiero ser espiritualmente saludable, vamos a ver 3 hábitos que van a dar cuenta de ello. Entonces, si quiero ser espiritualmente saludable, este es el primer hábito que debo tener. Debo amar a Jesús por sobre todas las cosas. Debo amar a Jesús por sobre todas las cosas. Debo amar a Jesús por sobre todo. Ese es el primer hábito. Si quiero ser espiritualmente saludable, debo amar a Jesús por sobre todo. ¿Y qué significa eso, por sobre todo? ¿Mm? Si quiero ser espiritualmente saludable, primero, el primer hábito, debo amar a Jesús por sobre todo. Y en Lucas 14:26, la traducción del lenguaje actual, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, lo vimos el miércoles pasado, tendrá que amarme más. Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos y a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Suena radical esto, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús es que debes amarme más a mí que a cualquier cosa. Bien, hasta aquí. Si nos quedáramos acá, queridos amigos, ¿qué piensas? ¿Qué piensas al respecto de tu vida? Este es un primer hábito que mide nuestra salud espiritual. Amar a Jesús por sobre cualquier cosa. La salud espiritual es medida por el amor hacia Él. No se mide por cuánto yo sé. La salud espiritual es medida por cuánto amas. No se mide por cuánto sabes. No se mide por tu conocimiento bíblico, por tus habilidades, por tus palabras que dices. No se mide por las veces que te congregas o que te conectas con tu iglesia, con raíz. Tu salud espiritual se mide por cuánto amas a Dios y por cuánto amas a los demás. Tu salud espiritual se mide por cuánto amas a Dios y por cuánto amas a los demás. Marcos 12, 29 al 30, en la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso quiere decir, apasionadamente, con toda tu alma, voluntariamente, ámalo con toda tu mente, atentamente, con todas tus fuerzas. Vivir tal como lo amas, es decir, vivir en lo práctico. En la Biblia, lo que acabamos de mencionar se llama adoración. El mandamiento más importante es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esto en la Biblia se llama adoración. Es decir, yo te amo supremamente, yo te amo por sobre todo. Lo que sea que ames en la vida, ¿sabías tú que lo que sea que tú ames en la vida es lo que adoras? Si lo que amas más es tu cuerpo, adoras a tu cuerpo. Si lo que amas más es tu trabajo, amas tu trabajo, adoras tu trabajo. Si lo que amas más es tu deporte favorito, adoras tu deporte. Todo aquello a lo que le das más amor es lo que adoras. Si cruzamos tiempo y recursos, ese punto de intersección es lo que gobierna tu vida y es lo que tú adoras. ¿A qué le dedicas más tiempo? Hoy día miércoles, ¿a qué le has dedicado más tiempo? ¿A qué le he dedicado yo más tiempo? ¿A qué le he dedicado más recursos económicos? Ese cruce de gasto de recursos y gasto de tiempo, ese punto de intersección da cuenta de qué es lo que tú y yo más amamos. Dios nos dice que si quieres ser espiritualmente saludable, tienes que amarme a mí por sobre todas las cosas, adórame por sobre todo. Ese es el primer hábito para tener una vida espiritual saludable. Vamos haciéndonos un diagnóstico cada uno de nosotros, ¿les parece? Porque así crecemos, ¿no? La salud espiritual es medida por el amor. ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto amamos verdaderamente a Dios?
¿Es realmente Dios la prioridad en cada uno de nosotros? Conversábamos en la oración del lunes, en Filipenses 2.5, creo que está el texto bellísimo en la traducción del lenguaje actual que dice Filipenses 2.5, quiero que piensen igual que Cristo, quiero que lleguen a pensar igual que Él. Estoy parafraseando el texto. ¿Te das cuenta la impronta de Dios para ti y para mí? Que llegamos a tener la mente de Cristo en el día a día. Eso quiere decir, Dios, ¿cómo harías esto? ¿Cómo responderías a esta persona que me cae mal? ¿Cómo responderías a este WhatsApp a esta persona desagradable? ¿Cómo responderías tú a una ofensa, Cristo? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, eso es lo que nos pide el Señor. ¿Sabes cuál es la iglesia saludable? La iglesia saludable, o la persona saludable cristiana, porque tú y yo somos la iglesia, es la que pone en práctica todo lo que escucha el otro día. Es decir, todo lo que escuchamos hoy día, ahora, en este minuto, es lo que vamos a poner en práctica mañana. Esa es una persona, una iglesia saludable se compone de ese tipo de personas, que ponemos en práctica o tratamos de poner en práctica todo lo que escuchamos. Ahí está el primer hábito. Para ser saludable espiritualmente, debo amar a Jesús por sobre todo. Veamos el segundo texto. El segundo hábito es, el segundo hábito que va a mejorar tu salud espiritual, que va a dar un mejor diagnóstico espiritual, es que debo encontrarme con Dios diariamente. Pueden ser 5, 10, 15 minutos, da lo mismo, pero haz una cita con Dios, encuéntrate silenciosamente con Dios y dile, Dios, ¿hay algo que quieras decirme? Hablemos con Dios en oración acerca de las cosas que hay en nuestra mente y luego dejemos que Dios nos hable a nosotros por su palabra. Y eso también es adoración, es un tiempo a solas con Él. Necesitamos estar con Él. Eso mide nuestra salud espiritual. Debo encontrarme con Él diariamente. En Proverbios 8:34 dice, alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera a la entrada de mi casa. Súper simbólico esto. Salomón lo plantea así. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera, afuera de mi casa para estar ahí conmigo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Quiero que hagas el hábito diario de encontrarme conmigo día tras día. Quiero que hagas el hábito. ¿Tienes el hábito? ¿Te ayudamos? Hagámoslo juntos. ¿Cómo lo podemos hacer juntos? Conéctate a las 7:30 de la mañana. Y hagámoslo juntos de 7:30 a 8. Solo es más difícil. No digan, no, si yo lo voy a hacer en la tarde. Si lo puedes hacer en la mañana, súmate mejor en la mañana y así nos animamos y lo hacemos todos juntos. ¿Te parece? Pero de esa manera construimos el hábito de debo encontrarme con Él diariamente. ¿Para qué? Para construir una mejor salud espiritual. Eso quiere decir que si no lo estamos haciendo, nuestra salud espiritual no es de las mejores. Dios quiere tenernos cerca. Él siempre va a estar cerca. Dios siempre se hace presente a la cita. Él todos los días se hace presente. ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de mí? Él siempre se hace presente. Él siempre va a estar ahí. Si estudiamos la historia de la iglesia, nos vamos a encontrar que todo gran creyente que ha sido usado por Dios ha tenido este hábito de encontrarse con Dios de una manera y de una forma diaria. Escoge tú el momento y el lugar, pero que sea todos los días, que sea sistemático. Se me viene a la mente Daniel, ¿se acuerdan? El gran estadista. Llegó de 17 años deportado, estuvo como hasta los 75 años en pleno proceso de gobierno. Él era un estadista, era un hombre de gobierno, pero siendo un hombre público, es como el que el ministro de Interior hoy día o algún senador o diputado, alguien de influencia a nivel legislativo, en su departamento abriera las ventanas y orara hacia el cielo, ¿no? Bueno, Daniel hacía eso y él lo hacía 3 veces al día. Y le importaba bien poco lo que dijera la gente, estaba en un país terriblemente pagano. Y ahí sí que era complicada la cosa, ahí no tenían un dios, tenían miles de dioses, era un sincretismo, una mezcla de cuestiones impresionante. Y Daniel dijo, yo tengo un solo Dios, y mi Dios es el Dios de Israel, y yo a él le oro. Entonces, mientras todos estaban en la plaza de armas haciendo sus tonteras, él abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén, y todos lo veían. Y él, para él no es tema. Es que él tenía claro a quién adoraba, y lo hacía 3 veces al día.
Como por ejemplo, y claro, como lo que te cito recién, si estudiamos la historia de la iglesia nos vamos a encontrar que todo gran creyente siempre está asociado a este gran hábito de estar un tiempo con el Señor. No tiene que ser mucho tiempo, pero tiene que ser habitual. ¿Qué te parecen 5 minutos? Pero que sean todos los días. Y si arrancas mañana a las 7:30, tienes el link y oramos juntos. Además aprendemos a orar. Porque muchas veces nuestras oraciones eran de entradita, entrar pidiendo y pedimos. ¿Sabes qué? En la oración aprendemos primero a adorar, luego a agradecer, luego a interceder, luego por nuestras peticiones personales y luego a pedir perdón. Esa es una oración equilibrada y no esos diálogos, esos monólogos agotadores, imagino yo, para el Señor, donde, Señor, gracias te doy por este día, te pido por esto otro, ay, te pido por esto, pero por favor no te olvides de esto, Señor, esto. Pero, loco, ¿en qué momento dices gracias? ¿En qué momento dices, Señor, pero también te pido por otras personas? Es que estamos acostumbrados a pensar en nosotros, ¿no? Pero una oración bien equilibrada nos lleva a orar por nuestro prójimo, nos lleva a orar por el gobierno, nos lleva a orar por nuestra nación, nos lleva a orar por el cuerpo de Cristo, por amigos y amigas que necesitan de oración, es decir, sacar la mirada de mí, ponerla en otro. ¿Qué te parece si oramos así? ¿Qué te parece si aprende a orar usando los 5 dedos de la mano? Que ahí está. Primero, lo primero que hace en la oración, lo primero que hacemos es adorar y reconocer quién es Dios. Segundo, segundo, después de eso, agradecemos. Agradecemos por todo lo que tenemos. A todo esto hoy día, diste gracias por todo lo que Dios te ha dado. Hoy día tomaste desayuno, hoy día almorzaste, a lo mejor te estás tomando tu cafecito, estás en casa. Diste gracias por todo eso, diste gracias por la pasta dental, diste gracias por el cepillo, diste gracias por el jabón con el que te lavas tus manos. Si hoy día lavaste la ropa, diste gracias por el detergente. Si hoy día te bañaste con agüita caliente, diste gracias por el agua caliente o eso se da por sentado. Adoramos, agradecemos, intercedemos por otros. Luego pedimos por nuestras peticiones personales, por supuesto. Y terminamos la oración pidiendo perdón por nuestras faltas todos los días. Es que a cada rato tenemos que ser conscientes de que fallamos y que necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Cuando tú eso lo instauras como un hábito, vaya que el día es diferente. Vaya que el día es diferente. Bien, te he mencionado 2 hábitos. El primer hábito para tener una vida saludable espiritualmente es tener claridad de que Dios es lo más importante para ti. Amar a Jesús por sobre todo. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en mi vida? ¿De verdad? ¿Es lo más importante? Y si tú me dices sí, y si yo a ti te digo que sí, tú me debieras preguntar ya, ¿y cómo se nota eso en tu vida? Y yo te debería preguntar a ti, ok, si tú me dices que sí, que es lo más importante, yo te pregunto, ¿cómo se nota eso? ¿Cómo se evidencia? El segundo hábito es que debo encontrarme con Dios diariamente. ¿Y para qué sirve este hábito? Para construir una vida saludable espiritualmente. Veamos el tercer hábito con el que vamos construyendo un buen diagnóstico espiritual. Y el tercer hábito es el siguiente: debo estudiar y hacer la palabra. Calza perfecto con nuestro estudio bíblico, con nuestras clases. Y este es el tercer hábito. Debo estudiar y hacer su palabra. ¿Te fijaste que la segunda palabra de esta frase es hacer la palabra? Hay tantas promesas en la Biblia donde Dios dice, si tomas este libro, la Biblia, y llenas tu corazón con él, llenas tu mente, la Biblia dice que va a bendecir todo cuanto hagas, todo cuanto hagamos y todo cuanto hagas. Necesariamente es así, porque donde ponemos la palabra de Dios, necesariamente ahí hay bendición. Porque es la palabra de Dios. Si la pones en tu relación matrimonial, la pones en tu trabajo, la pones en tus relaciones cercanas, más íntimas, con tus núcleos más cercanos, en tu trabajo, en nuestras diferentes relaciones de vida, en nuestros diferentes desafíos, en nuestros diferentes futuros, en nuestras diferentes metas, etcétera. Si ponemos la palabra de Dios ahí, necesariamente nos va a ir bien. ¿Y por qué nos va a ir bien? Porque estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Si pones entonces la palabra de Dios dentro de cada área de nuestra vida, donde quiera que Dios toque cada área de nuestra vida, cada área de nuestra vida que sea edificada por la palabra va a ser bendecida. Entonces, este tercer hábito tiene que ver con que debo estudiar y hacer la palabra de esa manera
voy a asegurar un buen diagnóstico espiritual. El Salmo 1 dice, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Esa es la condición. Dichoso el hombre que se deleita en la ley o en la palabra del Señor. Siempre hay una condición y una promesa. Esta es la condición. ¿Y cuál es la promesa si yo hago lo anterior? La promesa es esta. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da su fruto, es decir, será más productivo, y sus hojas nunca se marchitarán. Eso quiere decir que no te marchitarás, sino que tienes raíces profundas. Todo cuanto hace prospera. Será más productivo y sus hojas jamás se marchitan. Es decir, todo cuanto hace prospera. El Salmo 1 nos entrega una bendición impresionante. Nos entrega una condición. ¿Cuál es la condición? Quiero que medites. Meditar es pensar seriamente en algo. Quiero que pongas en tu mente la palabra de Dios. Ah, ok, lo voy a hacer. ¿Y qué viene como consecuencia? Te voy a bendecir y te voy a prosperar. Hey, ¿qué les parece esto, queridos amigos? ¿Mm? ¿Qué les parece? Suena demasiado sencillo, pero no siempre lo sencillo es fácil. No siempre lo sencillo es fácil. Dios desea prosperar cada área de nuestra vida. Queridos amigos que están conectados a esta hora de la tarde en el Conversemos de Raíz. Dios desea prosperar tu vida. Esa es la promesa, pero ¿cuál es la condición? Deleítate en la palabra del Señor y medita en ella de día y de noche. No es suficiente. No es suficiente con estudiar la palabra. El concepto es estudiar y hacer lo que la Biblia dice. En Juan 15, 14 nos dice, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hoy como que quedamos ahí en capilla ahí con ese texto, ¿no? De Juan 15, 14. No sé si todos aquí seremos amigos del Señor en función de Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En una de esas le podemos decir, Señor, ¿puedo ser un conocido mejor? ¿Puedo ser un conocido tuyo para no ser amigo? Que la ponen muy dura. Son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Te das cuenta cómo está la bendición implícita ahí? Santiago 1:25. En el fondo, si practicamos lo que sabemos, nos va a ir bien, queridos amigos, nos va a ir bien. Si practicamos lo que la palabra de Dios nos dice, nos va a ir bien. ¿Hay algún área de tu vida en este minuto media desequilibrada? ¿Hay algún área de tu vida que hoy día está compleja, que tú dices, chuta, esta cuestión me está afectando? Bien, si la tienes, yo te pregunto, ¿quién gobierna esa área de tu vida? Esa área de tu vida que está media descontrolada en este minuto. ¿Cuánto de la palabra de Dios está ahí en esa área de tu vida? Si no hay nada, no te preocupes. Empieza a poner los principios de Dios en esa área de tu vida. La va a equilibrar al tiro. La vas a notar inmediatamente. Esto es automático. Inmediatamente. Porque cada área de la vida que yo la llevo a Cristo y a su palabra, viene el punto de equilibrio. Es el mejor fármaco. No estoy obviando los otros fármacos que son necesarios en ocasiones, por supuesto que sí. Pero este fármaco de la palabra de Dios le pone un punto de inflexión a la vida de una manera impresionante. Amigos, si quiero ser espiritualmente saludable, si quiero hoy miércoles tener un buen diagnóstico espiritual, debo amar a Jesús por sobre todo, debo encontrarme con Él diariamente y debo estudiar y hacer la palabra. Bien, hasta aquí. Estos tres hábitos, ¿en qué grado están en tu vida y en mi vida? Depende en el grado en el que estén. Es el diagnóstico espiritual que tenemos a esta hora de la noche, un día 10 de mayo. Y a todo esto, ¿cómo está el diagnóstico? ¿Amas a Dios supremamente por sobre todo? ¿Te encuentras con Dios diariamente? ¿Estudias y haces la palabra diariamente? Si esos tres son ahí, el diagnóstico espiritual es eso. Esta es una pregunta para que conversemos ahora. ¿Qué ocurre cuando recibes un diagnóstico negativo de tu salud? Convérselo eso en tu grupo vida. Porque ¿qué haces cuando tienes un diagnóstico negativo de salud? Algo haces. Y creo que hacemos algo más que algo. Ahora yo te pregunto, ¿qué hace? ¿Qué hay de tu salud espiritual?
haciendo como la comparación, en relación a lo que te acabo de mencionar de estos 3 hábitos, debo amar a Jesús, debo encontrarme con Él, debo estudiar y hacer su palabra en relación a esto. ¿Tienes un buen diagnóstico para tu vida espiritual hoy? ¿Cómo estamos? ¿Mm? Esa es la idea de esto, de que podamos reflexionar. Un buen diagnóstico espiritual va a estar dado por estos 3 hábitos en nuestra vida, que son 3 hábitos base. Si estos 3 hábitos están ocupando un lugar importante en nuestro corazón, vamos a tener un buen diagnóstico espiritual en nuestras vidas. Si no, solo somos ruido sin ninguna trascendencia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a nuestros grupos pequeños y conversamos al respecto de esto.